del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy, en esta noche. Un gusto, mis hermanos, el poderles presentar una edición más en cuanto a estos temas doctrinales. Hoy quiero hablar de lo que es la predestinación. Tal vez se ha escuchado, tal vez no. Tal vez ha quedado una vaga duda o, o totalmente se desconoce qué es esto de la predestinación. Predestinación en el vocablo latín, en el vocablo de latín, significa predestinatium. Predestinatio, eso quiere decir en latín o en el vocablo de latín, que significa saber anticipadamente cuál es el destino de una persona o cosa. Vuelvo a repetir, significa saber anticipadamente el destino de una persona o cosa. ¿Sí? Esto de la predestinación se va a sustentar en las Sagradas Escrituras, porque también hay una doctrina que no se sustenta, óiganlo bien, que no se sustenta lo que es la doble predestinación, que eh, lo sostiene, esto lo sostiene un protestante histórico que fue Juan Calvino, el fundador de los calvinistas. ¿Sí? Es este Juan Calvino que fue contemporáneo de Martín Lutero, pero también ahorita quiero dar lo que es la predestinación, que es palabra de Dios, que hay toda una doctrina de lo que es la predestinación, y quiero yo empezar primero con Mateo 25:35, pero también quiero eh, aterrizarlo, esta situación de la predestinación, primero de viva voz, pero también con una cuestión de razonamiento, porque lo que nos da la apologética, uno de los fundamentos o características que encontramos en la apologética católica es el razonar. También la situación de la apologética es razonamiento. ¿Sí? Entonces, quiero partir en este sentido del razonamiento. ¿Por qué? ¿A qué me refiero el razonamiento? ¿Cuál es la finalidad o cuál fue el querer o cuál ha sido el querer de Dios nuestro Señor para sus criaturas? ¿Cuál ha sido el querer? Dios en primera persona mandó a su único Hijo para redimirnos, para darnos la salvación. ¿Sí? Entonces, aquí el sentido de carácter general que nosotros debemos de entender, creer y aceptar y convencernos que la finalidad o el querer de Dios hacia nosotros es que seamos salvos. Hay una serie de situaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras para lograr la salvación, porque después de todo y en resumidas cuentas, la palabra de Dios viene a mostrarnos el camino a la salvación o a la santidad, pero hay que saber cómo, claro está. Eso es para entrar en preámbulo de lo que es la predestinación como doctrina bíblica, ¿sí? Entonces, yo quiero leer ahora sí Mateo 25:35, porque esta cita de Mateo 25:35 la quiero exponer como base de la predestinación, porque aquí se muestran dos caminos, dos doctrinas, el cielo y el infierno también, que aquí también entra una situación importante en nosotros que es el libre albedrío, ¿sí? Aquí juega un papel importante el libre albedrío, pero aquí en resumidas cuentas,
nosotros debemos estar conscientes qué es, qué es para nosotros, qué es lo que queremos nosotros de este mundo. Somos peregrinos en este mundo, pero de aquí es como una carrera. La vida para nosotros es una carrera, pero también es un examen en el cual vamos a ser calificados según nuestras obras, según nuestro examen, cómo hayamos salido en el examen, que en el examen es toda nuestra vida que Dios nos ha concedido o nos ha permitido en este mundo. Voy a dar algunas citas bíblicas para no alargar tanto esta situación de la predestinación, pero para resaltar la predestinación en palabra de Dios. Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Palabra de Dios. Aquí es la doctrina del cielo. Esta es una cita con respecto a la predestinación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la definición? Es conocer anticipadamente el destino para una persona. Aquí, en estos versículos, aquí, en este sentido, se ha ganado el cielo. Una persona que actúa con esa rectitud, pero también porque ha reconocido a Jesús, a Dios, como su Salvador y como tal eh, lo resume aquí. Ahora vamos a ver la oposición, que es el infierno, según aquí San Mateo, que nos dice en el 37. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego aquí el 42, el 41 dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para ustedes, para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Palabra de Dios. Aquí aparte de que se definen dos doctrinas, pero aquí está la situación resaltante, que cuando Jesús nos dice que amemos al prójimo, y no es que me salga del tema de la predestinación, pero creo que es importante aclarar esta parte, que la situación hacia el prójimo es importante, es una situación detonante, aparte de que un mandato, un precepto, es es algo que se tiene que cumplir. Un mandato es algo que se tiene que cumplir. El amor o el amar al prójimo no es opcional, mis hermanos, no es opcional. Cuando Jesús dice, amen al prójimo, es un mandato que como tal se tiene que cumplir. No podemos decir amar a Dios y aborrecer o odiar al hermano. No. He ahí que debemos ser coherentes y congruentes. Tenemos que amar a Dios nuestro Señor primero, porque Él es la base, Él es el centro por el cual nosotros estamos en este mundo, por amor. ¿Sí? Somos regidos por el amor. Entonces, no podemos amar a Dios y desechar al hermano. No es de que me haya salido de tema, pero aquí es la exigencia del amor al prójimo. Primera de Timoteo 2:4. Aquí una situación de nuestro Señor que, que nos viene a decir aquí,
1 Timoteo 2:4, en estas cartas pastorales, ¿cómo nos vienen a decir aquí? Voy a leerles en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pero que es bueno, que agrada, pues Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Él quiere que todos los hombres se salven. Esto es la predestinación. ¿Sí? Esto es la predestinación, que quiere que todos los hombres se salven. El sentido o en cuestión de carácter general o en contexto, el sentido de nosotros en este mundo, aunque seamos peregrinos, es la salvación. No hay otra opción. Es la salvación. Aquí es claro nuestro Señor que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Es muy extenso hablar en el sentido de la verdad, porque habla de la verdad, parte desde ideologías, porque el vivir fuera de la única iglesia que Cristo fundó es una situación de salvación también. Y realmente mucha gente no le interesa irse de la iglesia católica, convertirse en un hereje o en un apóstata. Es una situación importante en esta cuestión, a esto que se refiere. Dios quiere que todos los hombres se salven. El cambiar, el irte a otra iglesia, irte a otra ideología, hay en riesgo la salvación de una manera estricta según la palabra. También la forma de ser de nosotros, de no vivir en el libertinaje, en el adulterio, la fornicación, vivir encerrado en esos pecados capitales, eso es una situación que también aquí se hace de manifiesto. Una situación que se hace de manifiesto porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad está aquí en la revelación que Dios nos ha dejado a nosotros para nuestro propio bienestar espiritual. De ahí depende de nosotros si acogemos o desechamos el mensaje, la palabra, ¿sí? Y hay muchos ejemplos que podemos tener o sacar a colación en el sentido de llegar al conocimiento de la verdad. Hablé de la ideología, el salir de la Iglesia Católica, pero también de nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, ¿sí? Ese libre albedrío que se convierte también en libertinaje, y eso es la perdición, el libertinaje. Segunda de Pedro 3:9, y con esto concluyo lo que es la predestinación, pero también hablar de lo que es, de una manera resumida, la doble predestinación. Segunda de Pedro 3:9, que dice así, el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos a la conversión. Esta es una cita bíblica contundente a lo que es la predestinación. Y lo que les decía yo, Dios nuestro Señor es tajante, es de una sola pieza y siempre nos habla de una forma también dura, estricta. Y aunque Él sea misericordioso y lento a la cólera, también aquí en 2 de Pedro 3:9, que Él es generoso con nosotros, ¿sí? Que Él es generoso hacia nosotros de muchas maneras, porque el día a día, el amanecer es un milagro, pero también es un tiempo para nosotros convertirnos a Él. Eso es en resumen de lo que es la predestinación que yo te pude presentar, porque todo tema doctrinal relacionado a la fe es muy largo, es muy extenso, y yo quise compartirles esta parte de la predestinación que creo yo me haya sabido dar a entender, que haya quedado claro el mensaje de la predestinación. Pero ahora también quiero hablar en resumen lo que es la doble predestinación que la Iglesia Católica rechaza totalmente y rotundamente
esta doctrina se puede llamar la doctrina de la predestinación, que no es una doctrina porque no hay citas bíblicas que amparen esta cuestión de la doble predestinación. Este es un concepto que tiene específicamente Juan Calvino, el fundador de los calvinistas, que es un protestante histórico contemporáneo a Martín Lutero, como en contexto general de quién es Juan Calvino. Juan Calvino, él creyó o sostuvo este concepto, no doctrina, porque no es doctrina, sostuvo este concepto de la doble predestinación que él decía, doble predestinación se refiere a que hay personas que nacieron para la salvación, pero hay personas que nacieron para la condenación, según Juan Calvino. Esa es la doble predestinación, pero no, mis hermanos. Por eso la Iglesia Católica rechaza de una manera coherente y profunda esta situación, este concepto de la doble predestinación. Primera, porque no es bíblico, no es palabra de Dios, y porque Dios nuestro Señor, no, o sea, la finalidad que tiene, que tenemos o que tuvo hacia su creación o hacia sus criaturas, es que fuéramos salvos. En las Sagradas Escrituras viene toda una serie de argumentación en cuanto a nuestra vida espiritual, cuáles son, que son vienen aquí los medios de salvación que debemos estudiar, debemos saber, comprender y analizar qué es las Sagradas Escrituras como el medio de salvación, aparte de que hay varios sinónimos de las Sagradas Escrituras, que es la garantía de inerrancia. En fin, las Sagradas Escrituras es el plan salvífico para nosotros. Espero que haya quedado claro esta situación, esta doctrina de la predestinación, pero también el concepto erróneo, equivocado que Juan Calvino tuvo en cuanto a la doble predestinación, que no es palabra de Dios, que la Iglesia Católica rechaza contundentemente porque no es bíblico, no es palabra de Dios, y que por un momento meditemos y pensemos en esta situación de la predestinación, y que el Señor nos bendiga a todos hoy, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.